otro repaso a los límites. La regla de L'Hopital es lo que le vamos a enseñar como una nueva aplicación del concepto de derivada. Esta regla se utiliza para encontrar límites que nos dan formas indeterminadas como 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Los ejercicios, página 222, del 1 al 40. Tenemos otras formas que no se llaman indeterminadas, como ser 0 sobre k, k sobre 0, infinito sobre k y k sobre infinito. Si usted se encuentra, después de evaluar una de estas representaciones, inmediatamente puede colocar la respuesta. Por ejemplo, 0 sobre k es 0. Tenemos acá k sobre infinito, también es 0. En cambio, las otras presentaciones que tenemos es k sobre 0 o infinito sobre k. En esos casos, su respuesta final será que el límite no existe. Quiere decir que en este momento nos podemos encontrar, digamos, con tres tipos de ejercicios. Después de evaluar la función que nos están dando, podemos encontrar dos formas indeterminadas, 0 sobre 0, infinito sobre infinito. También nos podemos encontrar con las formas que no son indeterminadas y podemos dar la respuesta, que podría ser 0, cuando es 0 sobre k y k sobre infinito, o que el límite no existe cuando es k sobre 0 e infinito sobre k. La regla de L'Hopital trabaja con dos funciones que se pueden derivar en un intervalo abierto que contiene al número a, excepto posiblemente en a mismo. Y que la primera derivada de la g de x, que es el denominador, no sea igual a 0. En ese caso, si límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x es una forma indeterminada, entonces lo que usted va a hacer es obtener la primera derivada del numerador y obtener la primera derivada del denominador por separado. Y puede ser que su respuesta sea límite o sencillamente que no exista. Cuando decimos límite acá, esto es una respuesta numérica. Aparte de las dos formas indeterminadas que le dimos a conocer al inicio de la clase, existen otras formas indeterminadas. Infinito menos infinito, 0 por infinito, 0 elevado a la 0, infinito elevado a la 0 y 1 elevado a la infinito. El enunciado en esos ejercicios del 1 al 40 dice que use la regla de L'Hopital donde sea idóneo para encontrar el límite dado o concluya que no existe. Tenemos el problema número 2 que dice límite cuando t tiende a 3, t al cubo menos 27 y t menos 3. Lo primero que usted hace es evaluar. Ya sabe que evaluar significa sustituir la tendencia que tiene la variable. En este caso tenemos 3 elevado al cubo menos 27. O sea, en el numerador t tiende a 3. 3 al cubo menos 27. Y en el denominador sería 3 menos 3. Al hacer la operación por separado, en el numerador obtenemos 0 y en el denominador también obtenemos 0. Y esta escritura se conoce como una forma indeterminada. Cuando usted encuentra una forma indeterminada, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, es cuando usted va a aplicar la regla del la cual consiste en que usted va a derivar el numerador primero. Vamos a seguir escribiendo límite porque no hemos encontrado la respuesta del límite. Entonces, límite cuando t tiende a 3. La derivada del numerador es la derivada de t al cubo, 3t al cuadrado. Y la derivada de negativo 27 es 0. Ahora vamos a derivar el denominador. La derivada de t es 1 y la derivada de negativo 3 es 0. Muy importante que usted entienda que aquí
se deriva el numerador por separado y se deriva el denominador por separado. O sea que no se aplica la regla del cociente de derivada. Deriva el numerador y deriva el denominador. Una vez que ya aplicó la regla del L'Hopital con derivada, usted vuelve a evaluar. Entonces va a obtener lo siguiente. Aquí vamos a tener 3. Tenemos que t es 3 al cuadrado dividido por 1. ¿Qué obtiene usted al hacer esa operación de 3 al cuadrado? 9 por 3, 27, dividido entre 1, es igual a 27. Esa es la respuesta del límite del problema de la función número 2. Entonces, siempre empieza por evaluar y aplicar la regla del L'Hopital, volver a evaluar. Si obtiene un valor numérico real, esa es la respuesta final del ejercicio. Rápidamente, trabajemos con el problema número 3 y se lo estoy comparando aquí para que usted vea que el procedimiento es el mismo. Evaluar, aplicar la regla del L'Hopital, evaluar. Entonces, comenzamos por evaluar. Vamos a obtener, en primer lugar, 2. La tendencia de x es 1 menos 2. Y vamos a tener acá logaritmo natural de 1. Aquí usted hace la operación también por separado. 2 por 1, 2, menos 2, 0. Logaritmo natural de 1, 0. Forma indeterminada, 0 sobre 0. Aplicamos la regla del L'Hopital, que consiste en derivar en primer lugar el numerador. Entonces, como no hemos obtenido el límite, escribimos límite cuando x tiende a 1. Pero ahora, de la derivada de 2x nos queda 2 y la derivada de negativo 2 nos queda 0. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Como tenemos una pequeña fracción compleja, es recomendable siempre simplificar esa fracción compleja. Vamos a ponerle un 1 para tener fracciones y vamos a tener acá el producto de los extremos. Límite cuando x tiende a 1, lo seguimos escribiendo porque no hemos obtenido el límite. Entonces 2 por x nos queda 2x y acá nos queda 1 por 1, nos queda 1. Vamos ahora, después de derivar y de simplificar la fracción compleja, a evaluar. Vamos a tener 2 multiplicado por 1 dividido entre 1. Y obtenemos que nuestra respuesta va a ser igual 2 por 1, 2. Entre 1 nos queda 2. Y esa es la respuesta del límite. Muchas veces el estudiante se pregunta, ¿este método es más fácil para obtener límite que el que aprendimos al inicio de la clase? ¿Por qué no enseñarlo al inicio de la clase? Es muy sencillo, porque para aplicar la regla del L'Hopital, ¿qué es lo que yo hago después de evaluar? Derivar. Yo no puedo derivar si antes no he utilizado el concepto de límite. Entonces es un proceso y por eso se enseña de esa manera. Vamos al problema número 9. Comienza siempre, mire, por evaluar. Entonces usted se va al numerador, va a tener 6 más 6, x tiende a 0, más 3 por 0 elevado al cuadrado menos 6 elevado a la 0. Vamos a prolongar un poco más esta raya y en el denominador vamos a tener 0 menos seno de 0. Recuerde, lo que hace usted es sustituir la tendencia de la variable cada vez que le encuentre. 6 por 0 nos va a quedar 0. 0 al cuadrado de 0 por 3 nos va a quedar 0. E elevado a la 0 es igual a 1 por menos 6 nos va a quedar menos 6. Por lo tanto, nos va quedando la siguiente respuesta.
6 menos 6. ¿Recuerden? E elevado a la 0 es igual a 1. 1 por menos 6, de ahí sale menos 6. 3 por 0 al cuadrado, este queda 0 y este término 6 por 0 también queda 0. En el denominador nos queda 0. Seno de 0 es 0. Continuando, observamos que nos queda la forma indeterminada 0 sobre 0. Una vez que nos queda la forma indeterminada 0 sobre 0, aplicamos la regla del L'Hopital, que consiste en derivar primero el numerador. Voy a comenzar por derivar 6, que es una constante. La derivada de una constante es igual a 0. La derivada de 6x va a ser igual a 6. La derivada de 3x al cuadrado va a ser igual a 6x. Y la derivada de negativo 6e a la x, recuerde que la derivada de e a la x es e a la x por negativo 6. Y nos queda negativo 6 e a la x. Derivamos el denominador, la derivada de x es 1, y la derivada del seno es coseno de x. Una vez que hemos aplicado la regla del L'Hopital, volvemos a evaluar. Nos va a quedar entonces 6 más 6 por x, que su tendencia es 0. Menos 6 por e elevado a la 0. En el denominador vamos a tener 1 menos coseno de 0. Y aquí, volver a recordarle, e a la 0 es 1. Por menos 6 nos va a quedar menos 6. 6 por 0, este sí va a desaparecer y nos va a quedar 0. Entonces obtenemos, en la evaluación, vamos a obtener acá 6 menos 6. Y acá vamos a tener 1, coseno de 0 es 1. 6 menos 6 nos queda 0. Y 1 menos 1 nos queda 0. Puede usted observar que no sucedió igual que en los problemas anteriores, que después de evaluar, aplicar una vez la regla del L'Hopital y volver a evaluar, obtuvimos una respuesta real. Aquí estamos obteniendo otra vez la forma indeterminada. ¿Y eso qué indica? Que debe de volver a repetir el proceso. ¿Cómo? Bueno, aplicando la regla del L'Hopital a la función anterior, lo que tenemos acá. Lo adecuado es poner acá todavía límite cuando x tiende a 0. Entonces vamos a escribir límite cuando x tiende a 0 y vamos a derivar nuestro nuevo numerador. La derivada de 6 es 0. La derivada de 6x es 6. Menos, y la derivada de 6e a la x es 6e a la x, porque la derivada de e a la x es la misma función. La derivada de 1 es 0, la derivada del coseno es negativo. Por el negativo se va a volver positivo seno de x. Evaluamos, nos va a quedar 6 menos 6 por 0. Y ya nos va a quedar, aquí siempre colocando e elevado a la 0 como debe de ser, ¿no? E elevado a la 0. Y en el denominador nos queda seno de 0. Les recomiendo hacer la operación del numerador primero, recordando que e elevado a la 0 es 1. Por menos 6 nos queda menos 6. Entonces nos queda 6 menos 6, nos queda 0, y seno de 0 es 0. Y volvemos a encontrar otra forma indeterminada. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a aplicar la regla del L'Hopital a la función anterior. La derivada de 6 va a ser 0. Como hemos encontrado el límite, seguimos escribiendo el límite cuando x tiende a 0. Y la derivada de e a la x sigue siendo e a la x por 6. La derivada del seno, coseno de x.
sea, volvimos a aplicar la regla del L'Hopital porque tuvimos forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Cuántas veces hay que aplicar la forma indeterminada? Hasta que usted obtenga una respuesta como número real o pueda concluir que el límite no existe. Una de las dos. Si no, tiene que seguir aplicando la regla del L'Hopital. Evaluamos aquí, menos 6, e a la 0. Y en el denominador tenemos coseno de 0. Obtenemos e a la 0, sigue siendo 1, y nos queda menos 6. Coseno de 0 es 1, y obtenemos que la respuesta final del ejercicio es el número negativo 6. Como ya obtuvimos un número real como respuesta, nuestro ejercicio ha terminado, pero quiero compartirlo. Vamos a reducir un poco la pizarra. ¿Cuántas veces aplicamos la regla del L'Hopital en este ejercicio? 1, 2, 3. Eso es posible. Podría ser una cuarta en otro ejercicio. Usted sabe que lo va a hacer siempre que después de evaluar le quede 0 sobre 0, regla del L'Hopital. Después de evaluar le quede 0 sobre 0, regla del L'Hopital. Después de evaluar le queda 0 sobre 0, regla del L'Hopital. Vamos ahora a continuar con el ejercicio 18. El procedimiento es igual en el problema número 1 que hicimos. Evaluar es lo primero que usted va a hacer. Al evaluar en este ejercicio nos queda lo siguiente. 2e a la 4 multiplicado por infinito. Y acá nos queda más infinito. Esta es la característica especial del ejercicio, que x tiende a más infinito. En el denominador usted va a tener e4 multiplicado por infinito. Más 3 multiplicado por infinito. Al hacer esta evaluación, que usted la tiene que hacer de manera analítica, usted dice lo siguiente. 4 por infinito, me queda un número infinito, por decir algo. Si yo tuviera que el infinito fuera 1.000.000, por 4 sería 4 veces más grande. Lógico que recuerde que el infinito es un símbolo, no es un número, sino que un símbolo que representa un número positivo muy, pero muy grande que no podemos escribir. Y si nosotros tenemos este número irracional e elevado a ese infinito, nos va a quedar infinito. Por 2 seguirá quedando infinito. Infinito más infinito es igual a infinito. Si usted hace el mismo análisis en el denominador, también va a obtener infinito. Y se encuentra con la otra forma indeterminada. Nosotros vamos a trabajar en la clase nada más con dos formas indeterminadas. 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Pero con cualquiera de las dos formas indeterminadas, usted aplica la regla del L'Hopital. Y es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a derivar en primer lugar el numerador. Voy a empezar por la derivada de 2e a la 4x. Como no hemos encontrado el límite, seguimos escribiendo el límite cuando x tiende a infinito. La derivada, recuerde que e a la 4x es la derivada de la potencia, que sería 4 por 2, nos quedaría 8, por la función. Entonces nos quedaría 8e a la 4x. Repito, la derivada de la potencia, o sea, la derivada de 4x es 4 por 2, 8, por la misma función, e a la 4x, más la derivada de x, que va a ser 1. En el denominador, la derivada de e a la 4x va a ser 4 por e a la 4x. Más la derivada de 3x, que va a ser 3. Y procedemos a evaluar. Nos va a quedar 8. Ya nos va a quedar
e elevado a la 4 por infinito, más 1. En el denominador nos va a quedar 4, e elevado a la 4 por infinito, más 3. Y aquí nos va a quedar otra vez, ¿sí? 4 por infinito es infinito. E a la infinito es infinito, por 8 sigue siendo infinito, más 1. Un infinito, un símbolo infinito, más un número real, siempre va a ser igual a infinito. Acá vamos a tener la misma situación y nos va a quedar otra vez la forma indeterminada. Ya sabemos que el proceso nos dice volver a aplicar la regla de L'Hopital a la función anterior. Entonces vamos a derivar ahora 8e a la 4x. La derivada de e a la 4x va a ser, la derivada de 4x es 4 por 8, 32. Por la función e a la 4x. La derivada de 1 es 0. Aquí la derivada de 4e a la 4x es, la derivada de 4x es 4 por 4, nos queda 16 por la función. Y la derivada de 3 es 0. Como usted puede observar aquí, se puede simplificar e a la 4x y obtenemos que nuestra respuesta 32 sobre 16 es igual a 2. Ya obtuvimos una respuesta real, ya hemos terminado nuestro ejercicio, en este caso el número 18, que como usted pudo observar, aunque x tiende a infinito, aunque la forma indeterminada que nos dio fue infinito sobre infinito, el procedimiento es exactamente el mismo. Vamos a hacer el problema número 20, por una condición, que dice logaritmo natural de 3x al cuadrado más 5. Bueno, viene y hace su evaluación, y le va a quedar acá logaritmo natural de 3 infinito al cuadrado más 5. Quiero enseñarle una alternativa. Lo mismo voy a hacer en el denominador. Si usted no tiene todavía esa competencia para desarrollar esta expresión y decir cuál es su respuesta, haga lo siguiente. Tome el numerador, nada más el numerador, váyase a GeoGebra y grafíquelo. Aquí está la gráfica, mire, de 3x al logaritmo natural de 3x al cuadrado más 5. ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito positivo? ¿Hacia dónde va el valor de y? Pues también va a ir creciendo de manera infinita. Eso le permite a usted concluir que al hacer esa evaluación la respuesta va a ser infinita, sin necesidad de hacer el análisis anterior. Entonces tiene dos maneras de hacerlo. ¿Cómo lo va a hacer al final? Esa es decisión suya. La gráfica es una muy buena herramienta. Lo mismo se lo voy a hacer acá. Voy a graficar, pero nada más el denominador. Tengo el numerador, vamos a quitarlo, vamos a graficar el denominador. Cuando x tiende, miren, el valor de x tiende a más infinito, ¿hacia dónde va el valor de y? Siempre va creciendo de manera infinita. Eso me permite concluir que tengo la forma indeterminada, infinito sobre infinito. Usted viene, aplica la regla de L'Hopital. Vamos a tener acá límite cuando x tiende a infinito. Okay. La derivada del logaritmo natural de 3x al cuadrado más 5, recuerde que es la derivada del argumento, que va a ser 6x, sobre el argumento que es 3x al cuadrado más 5. Esa es la derivada de una función logarítmica natural. La derivada del argumento, la derivada de 5 es 0. De 3x al cuadrado es 6x sobre el argumento. Lo mismo hacemos en el denominador porque tenemos un logaritmo natural. La derivada del argumento va a ser 10x sobre el argumento que es 5x al cuadrado más 1. Okay. Tenemos acá una fracción compleja. Siempre es recomendable simplificar esa fracción compleja. Y nos va quedando acá límite cuando x tiende siempre a infinito
nos queda lo siguiente. Nos queda 6x multiplicado por 5x al cuadrado más 1. Y luego acá nos queda 10x multiplicado por 3x al cuadrado más 5. Bueno, podemos simplificar. Mitad de 6, 3. Mitad de 10, 5. También se puede cancelar la x. Y escribir que nuestra respuesta, aquí nos está quedando límite cuando x tiende a infinito. Vamos a utilizar esto para lograr más espacio. Nos queda 3 por 5, 15x al cuadrado, y 3 por 1, 3. Y nos queda 5 por 3, 15x al cuadrado, 5 por 5, 25. Perfecto. Hacemos acá nuestra evaluación y nos queda 15 infinito elevado al cuadrado más 3. Y en el denominador nos queda 15 infinito elevado al cuadrado más 25. Al hacer esta operación, pues, usted ya hace su análisis y le va a quedar infinito sobre infinito, ya que infinito elevado al cuadrado es infinito. Multiplicado por 15 se va a volver 15 veces infinito. Más 3 va a ser infinito. Un análisis parecido se hace en el denominador. Forma indeterminada, ya sabemos que el procedimiento o la mecánica nos dice volver a aplicar la regla de L'Hopital a esta función. La derivada de 15x al cuadrado va a ser igual a 30x. Seguimos escribiendo acá el límite cuando x tiende a más infinito. Nos va a quedar 30x, la derivada de 3 es 0. Y nos queda acá el denominador también 30x. La derivada de 15x al cuadrado es 30x y de 25 es 0. Bueno, en este caso, miren, podemos simplificar x, 30 y 30 y obtener que nuestra respuesta de ese ejercicio va a ser igual a 1. Esa es la respuesta del ejercicio número 20. Yo le aconsejo trabajar con el problema número 25. Antes de que ustedes puedan hacer sus preguntas, quiero compartirles este problema 17. No voy a cambiar el procedimiento. Observe, voy a empezar por evaluar. Sucede que al evaluar, usted obtiene lo siguiente. Va a tener coseno de 2 por 0 dividido entre 0 elevado al cuadrado. Pues resulta que coseno de 2 por 0 es 1, porque coseno de 0 es 1. Entonces nos está quedando 1 y 0 al cuadrado nos queda 0. Esta es una respuesta que tiene una presentación o una configuración igual a lo que le enseñé al inicio, de que no son formas indeterminadas y que nos permite dar la respuesta de una sola vez. Cuando nosotros tenemos 1, que al inicio está representado por k sobre 0, usted puede concluir y decir el límite no existe. Y no hay nada más que hacer. Esa es la respuesta del ejercicio. Porque nos quedó una forma no indeterminada, ¿verdad? No una forma indeterminada, sino no indeterminada 1 sobre 0. O sea que le queda un número real sobre 0 en el denominador y el límite no existe. ¿Qué hubiera sucedido si nos hubiera quedado una configuración al revés? 0 sobre 1. En ese caso la respuesta sería igual a 0.